Hola, bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos ambientales. Hoy vamos a ver lo que son los indicadores y variables a controlar. Se entiende por indicador a una variable o suma de variables que van a proporcionar ¿qué cosa? Una información sintética sobre un fenómeno ambiental complejo que permite conocer y evaluar el estado y variación de la calidad ambiental. ¿Todo esto para qué? Para tratar de evitar que se cause un daño importante a ese ecosistema donde se va a realizar el proyecto. Entre las características de los indicadores ambientales podemos mencionar lo siguiente. Uno, estos indicadores deben evaluar datos de calidad y fiables. Estos indicadores deben ser fáciles de manejar y comprender. Pueden predecir si habrá alguna evolución negativa. Su coste debe estar equilibrado con su efectividad. Deben ser sensibles a los cambios, punto importante ahí, y también deben ser específicos con el objetivo de que no se den diferentes interpretaciones. Los indicadores deben ser efectivos al momento de brindarnos información, ¿ya? Estos indicadores también deben ser flexibles, como lo hemos dicho. ¿Por qué deben ser flexibles? Porque los proyectos más enfocados a la parte ambiental suelen ser muy cambiantes, por lo cual los indicadores deben ser sensibles a asumir estos cambios y así evitar información errónea y tener datos no fiables. Los indicadores deben tener una relación con los objetivos, como hemos visto en la clase anterior. Estos indicadores tienen que aportar información o datos para cumplir los objetivos ya establecidos. Ahora, ¿qué son las variables? Las variables, dice, son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis, fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar una situación específica en un contexto dado. Se entiende también como variable a un constructo abstracto que hace referencia a una propiedad, característica o elemento estudiado que puede o no tener un papel concreto sobre aquello que se esté analizando y que se presenta de tal manera que puede poseer distintos valores. Dichos valores, pues, pueden variar en diferentes medidas en función tanto de la variable como de la situación que esté analizando o los límites que los investigadores quieren tener en cuenta. La variable es aquello que nosotros vamos a tratar de controlar y medir para ver los cambios existentes en un entorno ambiental. Debemos considerar ahí también que hay aspectos que debemos controlar o también manejar para que no afecte la investigación que se está realizando o también que pueda incidir con el producto final que estamos realizando con el proyecto. Y es por eso importante conocer las variables que participan dentro de nuestro proyecto ambiental. Vamos a tener tipos de variables. Primero, las variables cualitativas. Estas se considera como variable cualitativa toda aquella variable que permite la expresión e identificación de una característica concreta, pero que no permiten ser cuantificables. Esta variable no puede ser medida específicamente, no se le puede asignar un valor numérico como tal, sino esta está más relacionada con las características y las cualidades que puede asignar el profesional que está a cargo de la evaluación. Esta variable va muy de la mano con la metodología que se va a seleccionar. Como hemos visto en las anteriores clases, el primer paso es el diagnóstico. Luego se elabora el problema. Luego se ven los objetivos y después la fase de planificación. En esta planificación se determina cuál va a ser la metodología bajo la cual se va a conducir este proyecto. Y estas metodologías a veces tienden a dirigirse a algunos paradigmas
que se trabaja en el área investigativo. Por eso hay muchas similitudes entre realizar un proyecto en estas partes hemos visto con realizar una investigación. Es por eso que muchos proyectistas se enfocan más y trabajan con variables cualitativas, porque ahí se trabaja un poco más con las personas o con la comunidad directamente, porque estas personas van a aportar información necesaria y esta información no puede ser medibles o manejado con un aspecto matemático, por así decirlo. El otro tipo de variables tenemos las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas son todas aquellas que, esta vez sí, permiten la operacionalización de sus valores. Es posible asignar diferentes números a los valores de la variable cuantitativa, pudiendo realizar diferentes procedimientos matemáticos. Estas variables cuantitativas sí se pueden asignar un valor numérico y nos va a permitir por métodos matemáticos o estadísticos determinar ese posible resultado que nosotros queremos medir o que queremos cambiar. Por lo cual, estas variables tienen mucha influencia a la investigación que estamos realizando o al proyecto, ¿no? Si puede ser también cualitativo o puede ser cuantitativo. Por otro lado, vamos a tener también otros dos tipos de variables que son las dependientes e independientes. Estas van a dar carácter o construcción a nuestra hipótesis de investigación. Las variables dependientes dice que estas variables dependientes hacen referencia al elemento que resulta modificado por la variación existente en la variable independiente. En la investigación, la variable dependiente va a ser escogida y generada a partir de la independiente. Estas salen a partir de la independiente. Esta variable se va a investigar y se va a medir. La variable dependiente es el elemento que nosotros vamos a medir como tal. Ese elemento es el elemento que nosotros buscamos y necesitamos implementar o modificar. En nuestro ejemplo que estamos desarrollando, hemos visto que en esta comunidad está teniendo más interés por desarrollar un plan ecoturístico, ¿no? Por lo cual, lo que nosotros vamos a investigar, lo que nosotros vamos a medir, es ver si efectivamente los principios del ecoturismo pueden ser aplicados a esta comunidad o no. Por eso la variable dependiente vendría a ser el ecoturismo. Por otro lado tenemos la variable independiente. Estas variables independientes se entiende por variables independientes a aquellas variables que en el momento de la investigación se tienen en cuenta y que pueden o no ser posibles de modificar por parte del experimentador. Es aquella cuyo valor no depende de la otra. Esta variable independiente, nosotros, como proyectistas o investigadores, debemos tener la capacidad de modificar o controlar esta variable para evitar que incidan de manera negativa, ¿no?, a lo que estamos queriendo realizar. Pero hay la posibilidad de que no las podemos modificar, ya que puede ser que estas variables sean muy amplias o complejas y a la vez no se puedan modificar. Esas variables que son amplias y complejas, que no se pueden modificar, son las variables independientes. Estas variables van a tener una incidencia, ¿ya?, a la investigación que estamos realizando, pero no vamos a poder cambiarlo ni modificarlo. Para el ejemplo que estamos siguiendo, la variable independiente será la belleza y nichos ecológicos, ya que estas las encontramos ahí, en esa zona, y forman parte es una característica y son cualidades de la zona que vamos a realizar el proyecto.
y van a tener una incidencia importante en el desarrollo de las rutas ecoturísticas, porque dependiendo de la belleza de esta zona, vamos a ver o no un aumento del ecoturismo. Y esto da pie a formar nuestra hipótesis, que puede ser una hipótesis positiva o negativa. En este caso, la hipótesis sería que sí, efectivamente se puede desarrollar un plan ecoturístico en la zona, y que va a ser de forma positiva porque va a generar ingresos a la población. Muy bien, entonces vamos a ver las variables en el ejemplo que estamos siguiendo ya hace algunas clases. Recuerden, tenemos dos proyectos. El primer proyecto es el ecoturismo y el segundo proyecto es la construcción de este hotel. La variable dependiente para los dos proyectos va a ser el ecoturismo, ¿sí? Por lo cual, en este ejemplo, en la parte inferior de aquí, o sea, para estos dos, su variable dependiente es el ecoturismo, y lo que vemos aquí son las variables independientes. En este ejemplo también vamos a ver si estas variables que son independientes pueden ser tanto cuantitativas o cualitativas. Este ejemplo y estas variables van a estar enfocados a lo que es el objetivo específico número 2, que para el primer proyecto va a ser establecer las posibles rutas turísticas. Para este objetivo 2, estas son sus variables independientes. El primero, la disposición de los pobladores. Esta es una variable independiente, pero a la vez es cualitativa, ¿sí? Porque dependiendo de las opiniones que va a tener la población y de sus razones, vamos a ver si están dispuestos o no a tener un plan ecoturístico. Y así nosotros podemos evaluar esta variable. Tenemos otra que es la de edad y sexo. Estas dos variables van a ser cuantitativas, ¿no? La otra variable es la belleza de los lugares. Aquí también vamos a ver que esta es una variable cualitativa, porque es muy subjetiva la opinión de esta localidad, ya que ellos pueden decir qué lugar es más bello y más bonito que otro lugar, y esto se va a incorporar en el plan ecoturismo. Entonces, este sí es una variable cualitativa. Para el otro proyecto, también, ¿no? La variable dependiente va a ser lo que es el ecoturismo, y las variables independientes enfocados a su objetivo específico número 2, que es determinar las medidas y el espacio de construcción. Las variables independientes va a ser el tamaño del espacio, la cantidad de materiales requeridos, la cantidad de vías de acceso, el número de viviendas colindantes y la cantidad de servicios disponibles. Estas variables, como podemos ver, y en este proyecto, que es el proyecto número 2, se van a entender y se van a ver que son más variables, más enfocados a la parte cuantitativa. Y se reafirma viendo estas variables, ¿no? Listo, ahora vamos a ver los indicadores en el ejemplo. Recuerden que estos indicadores deben ser flexibles y tienen que tener la característica de aportar información necesaria para tomar las decisiones correctas. En el primer proyecto, lo que es el ecoturismo, ¿qué indicadores vamos a tener? Primero, el porcentaje de participación del turismo en el desarrollo local. ¿Qué tal beneficioso ha sido el turismo para el desarrollo de esta localidad? Otro indicador es el índice de estacionalidad de empleo. El empleo ha aumentado, la posibilidad de un empleo más estable ha aumentado o no. Otro indicador es el índice de bienestar. Si hay un desarrollo local, esto ha beneficiado en el bienestar de las personas, de los pobladores o no. Y otro indicador es el índice de sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad es que si este proyecto puede perdurar en el tiempo, y ahí puede ser sostenible y podemos enfocarnos a que sea un ingreso económico constante. En el otro proyecto, que es en la construcción del hotel, ¿qué indicadores vamos a tener? El consumo de recursos, porcentaje de avance, lo que es la rentabilidad, el porcentaje de resistencia de los materiales, el índice de calidad de suelo y la reducción de uso de energía, ¿no? Estos indicadores nos van a decir a nosotros si la construcción de este hotel, dependiendo de estos indicadores, va a ser de forma positiva o negativa o qué se podría mejorar.
En cuanto a los indicadores, adicional a esto, en este esquema de trabajo, se debe tener presente para el desarrollo de indicadores lo que es la tipología de turismo que se puede ofertar. Por ejemplo, el turismo de investigación, de observación de aves, lo que es el ecoturismo en sí, de contemplación, entre otros. Y a partir de esta definición generar también indicadores de servicio, tales como el porcentaje de especies migratorias, el número de ecosistemas protegidos, la cantidad de hábitats, el número de avistamientos, entre otros. Estos indicadores se pueden obtener evaluando ya sean los recursos, el entorno o lo que es la prosperidad y beneficios, lo que son los resultados que puede traer nuestro proyecto. Y así podemos obtener los indicadores. En el caso que queremos evaluar los recursos, podemos tener estos indicadores, ¿no? Lo que es la infraestructura, las actividades, lo que es la calidad de servicio, accesibilidad, entre otros. Si queremos evaluar el entorno, tenemos estos indicadores. Y lo que son los resultados, podemos trabajar con estos indicadores. Por lo cual, estos indicadores tienen que ver también con la estructura del proyecto o el contexto en el cual se van a desarrollar. En este caso, ¿no? Podemos ver aquí el mapa de la zona que se quiere realizar el proyecto ecoturístico. Podemos identificar en qué zona se puede realizar avistamientos de aves, lo que son los patrones culturales, en qué zona podemos ver los tipos de ecosistemas predominantes, en qué zona podemos ver los espacios de agua, las especies, qué especies presentes habitan y los humedales, ¿no? Los indicadores serían la cantidad de humedales, la cantidad de espacio de agua que se obtiene, por lo cual teniendo estos indicadores e identificándolos en un mapa, podemos trabajar también lo que es el recorrido, ¿no? Podemos ver ya un poco, tener un poco más en cuenta la estructura del plan ecoturístico que podemos trabajar. Por lo cual, las conclusiones serían que los indicadores y las variables son elementos de suma importancia en un proyecto, pues serán los responsables de asumir la información necesaria para conocer si el mismo va por buen camino o no es factible en su aplicación. De ahí la importancia de que estos estén redactados de forma clara y sean pertinentes al problema que se plantea en la fase inicial del proyecto. De lo contrario, será difícil evidenciar si el proyecto se está estructurando de forma apropiada o no. Ahora veremos lo que son las mallas de interacción y el cronograma. Una malla de interacción nos va a permitir conocer la relación de las instituciones, los organismos, las personas que participan en un proyecto, de su buena interacción e interacción entre ellos y de esto va a depender el éxito del proyecto. Normalmente, la fase inicial del proyecto es donde se establece el diagnóstico y se determina el problema, ¿no? Y aquí también se debe estar viendo ya el equipo que va a trabajar en el proyecto, así como también cuáles serán las instituciones, los organismos que tienen que estar relacionados con nuestro proyecto. A partir de ahí se va construyendo esta malla de interacción. Aquí se va viendo las responsabilidades que va a tener cada uno de estos integrantes y por eso es importante que esta malla de interacción se desarrolle en la parte inicial del proyecto. Pero esto no quiere decir que en el trayecto de las actividades, en la ejecución y también en la etapa de seguimiento y control del proyecto, se pueda ampliar esta malla de interacción. De hecho, es muy factible y común ver en el desarrollo ya del proyecto que se necesita, por ejemplo, se puede ver que se puede necesitar un nuevo servicio, ¿no? Se necesita un servicio con nuevos actores que nos pueda brindar un servicio adicional a nuestro proyecto, por lo cual se debe integrar un nuevo equipo, un nuevo grupo de especialistas para mejorar las actividades que se están llevando a cabo. Por lo cual, esta malla de interacción nos va a ayudar a su integración de estos nuevos actores y también a su interrelación con los demás grupos de trabajo o con los demás organismos. Por lo cual, la malla de interacción debe ser flexible y debe permitir la entrada y salida de estos integrantes las veces que sea necesario para alcanzar el objetivo. Una vez que se tenga en claro
el tema, es importante elaborar un cronograma que tome en cuenta todas las etapas de la investigación a fin de organizar el tiempo proyectado para la realización del proyecto. Para esto se pueden utilizar un diagrama de Gantt expresado en meses o semanas. Este tipo de diagrama tiene que tener las siguientes características, ¿no? Tanto la fecha de inicio y finalización de un proyecto, qué tareas hay dentro del proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada de inicio y finalización de las tareas, una estimación de cuánto llevará cada tarea, cómo se superponen las tareas y o si hay una relación entre ellas. Por lo cual es necesario la construcción de un cronograma de las actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Este cronograma nos va a ayudar a reconocer la fecha de inicio y culminación del proyecto y también ver si las actividades y las tareas se están cumpliendo en el tiempo que fueron planificadas. Y ahí se puede utilizar este diagrama de Gantt. Este diagrama es muy útil para ver el seguimiento y contar y el control del proyecto. Este cronograma se empieza a aplicar en el momento que se ejecute el proyecto. En otras palabras, este cronograma eh, se empieza a aplicar en la etapa de justificación del proyecto. Este diagrama de Gantt se puede realizar de forma manual o mediante programas Office o también utilizando programas exclusivos para esto, ¿no? Y así poder tener una información más sistematizada. La información que tiene que ir en este cronograma son las siguientes. Primero, las fechas. La fecha de inicio y finalización permiten que los gestores del proyecto tengan una visión de cuándo empezará y terminará la totalidad del proyecto. En nuestro ejemplo, en el segundo proyecto, que es la construcción de un hotel, esta construcción debe tener una fecha de inicio y una fecha final. Esta fecha final sería la fecha de entrega del hotel. Son las tareas. Los proyectos consisten en una serie de subtareas y con esto entraría a tallar el diagrama de Gantt, donde podrás hacer un seguimiento de estas subtareas para que ninguna sufra retrasos o se quede olvidada. El diagrama de Gantt tiene esta característica de dividir las tareas en subtareas y que cada uno de estos esté especificado, esté mencionado y esté determinado dependiendo de cada fecha o de cada mes o semana. El otro son los plazos de tiempo previstos. El diagrama muestra cuándo debe llevarse a cabo cada tarea. Te ayudará a garantizar que cada subtarea se completará según el programa y que todo el proyecto se terminará a tiempo. Aquí se ve en qué momento se va a cumplir tal tarea o subtarea y quién es el responsable de que estas tareas se lleven a cabo. Luego vemos las tareas interdependientes. Algunas tareas se pueden llevar a cabo en cualquier momento, siempre que otras se deben completar antes o después de que empiece o termine otra tarea. Estas tareas que dependen de otras se pueden indicar en el diagrama de Gantt. Aquí entra a tallar un poquito más, ¿no? Lo que es ya los beneficios de lo que es los beneficios de la malla de interacción que hemos visto anteriormente. Aquí, esta malla de interacción nos va a ayudar a ver los grupos de trabajo y las actividades que cada grupo de trabajo va a realizar y con ello poder ejecutar el cronograma de manera correcta. Luego vemos el progreso. El diagrama te muestra exactamente cómo se está desarrollando tu proyecto, ya que te ofrece una representación de las tareas que ya se han completado. Al indicar la fecha actual, obtendrás una vista general de cuánto queda por hacer y verás si todo procede como estaba planeado para completar el proyecto a tiempo. Aquí se trabaja en porcentajes de ejecución. ¿Ya? En lo que es el progreso, se trabaja con porcentajes de ejecución.
y este permite evaluar si todo procede a como ya estuvo planeado. Esto nos va a permitir, no todos estos pasos nos va a ayudar a permitir ver la ejecución del proyecto y que éste sea más manejable y más llevadero, y así cumplir todos los compromisos que cada actividad tenga. Al momento de aplicar lo que hemos mencionado como las mallas de interacción y el cronograma a nuestro proyecto, seguimos con nuestro ejemplo que estamos desarrollando, ¿no? Recuerden que tenemos dos proyectos. Primero debemos evaluar el entorno, si partimos desde ahí, y así poder recopilar toda la información necesaria, como la exploración. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a todas las personas que están participando en nuestro proyecto y luego poder observar el cumplimiento de cada una de sus actividades y tener un conocimiento de quién, dónde, qué y cuándo y cómo están llevando a cabo cada una de esas actividades. Y ahí también se debe coordinar las acciones de las actividades y anticipar los eventos, así como la prestación de servicios para que estos proyectos se culminen en el momento establecido. Dentro de esta malla de interacción, debemos considerar el hecho de que hay elementos a veces adicionales que van a pasar a formar parte del proyecto aun cuando no reciban un recurso directo del proyecto, por así decirlo, o que no están exactamente dentro de nuestros objetivos, pero a largo plazo van a beneficiar nuestro proyecto. Para plantearlo más claro, continuamos con nuestro ejemplo, ¿no? En este caso, la malla de interacción, en nuestro ejemplo que estamos desarrollando un plan ecoturístico y en la construcción de un hotel, la malla de interacción no estaba contemplado el aspecto, por ejemplo, gastronómico nativo de la zona. Solo se centraba en el plan turístico, pero esta localidad también tiene su gastronomía y puede representar un aspecto importante que daría un valor agregado a las rutas ecoturísticas. Por lo cual los responsables de estos locales gastronómicos pueden entrar a nuestra malla de interacción como un elemento positivo de la cadena, de esta gran cadena de actores para el beneficio de nuestro plan ecoturístico. Aquí entra Tallar y también debemos tener presente en qué momento va a entrar nuestro proyecto netamente. Es decir, a qué punto va a abarcar nuestro proyecto. Ya que si en nuestro proyecto netamente vamos a buscar la implementación de rutas ecoturísticas, entonces se va a enfocar netamente a ello. Ya no entraríamos a ver la parte cultural, ni la parte gastronómica, ni tampoco la parte de artesanía. Por lo cual nuestra malla de interacción puede constituir todos estos integrantes que estamos viendo, ¿no? Todos estos integrantes comunes, en nuestro caso el ejemplo que estamos siguiendo. Aquí podemos tener la información de estos integrantes ya establecidos, por ejemplo el nombre del responsable, su ubicación y el contacto o de por qué medio nos podemos poner en contacto con ellos. Por lo cual estos actores o integrantes que hemos visto en el cuadro anterior pueden aportar tanto ya sea los atractivos naturales o en cómo hacer los recorridos, en los también actores o integrantes de esta malla que nos van a aportar tanto en el transporte de los turistas, ya sea por suelo o por el agua, entre otros puntos. Aquí podemos ver la malla de interacción del proyecto 2. Recuerden que estamos siguiendo el ejemplo, ¿no? Tenemos dos proyectos. Este malla de interacción es el proyecto 2. Esta malla nos va a permitir tener una relación directa con los servicios y proveedores necesarios. Y es el caso de la alcaldía, el Registro Nacional de Turismo, fundaciones de viviendas ecológicas o empresas de materiales reciclables, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos observar ya el diagrama de Gantt que hemos mencionado, ¿no? Como pueden observar, aquí empiezan a detallar las actividades del proyecto
desde la presentación del programa hasta la parte final, que es la entrega del proyecto final y su exposición. Esto está dividido en semanas, el tiempo que se está trabajando es en semanas y los colores pueden identificar si esta actividad ya se ha logrado, no se ha logrado, si hay una replanificación o se encuentra en estado de evaluación. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Les dejaré las preguntas a desarrollar en las clases en vivo. Primera pregunta, ¿qué son los indicadores? Segunda pregunta, ¿qué son las variables? Tercera pregunta, ¿qué son las variables cualitativas? Cuarta pregunta, ¿qué son las variables cuantitativas? Quinta pregunta, ¿qué son las variables dependientes? Sexta pregunta, ¿qué son las variables independientes? Séptima pregunta, ¿qué es y para qué sirve la malla de interacción? Octava pregunta, ¿qué es y para qué sirve el cronograma? Y por última, novena pregunta, ¿qué información debe tener el cronograma? Muy bien, esto sería todo. Gracias, cuídense.